contacto con toda la gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida, con En Ruta y con tu segmento. Escucha bien, decide bien. Y hoy vamos a estar trabajando con el tema cómo mantener la confianza en tiempos de aflicción. Un tema que mucha gente necesita y como siempre hemos dicho, pues nos encanta poderle darle a la gente herramientas de manejo, ¿verdad? De cómo lo van a trabajar para sus vidas. Me llama la atención algo que está registrado en el Salmo capítulo 11, versículo 1, una expresión de David. En Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que espere en el monte cual ave? Nosotros hemos dicho anteriormente en el segmento que es curioso de cómo algunas técnicas bien famosas dentro de la psicología están manifestadas en la palabra de Dios. Uno de los métodos terapéuticos que se considera más efectivo para depresiones, para trastornos de ansiedad, para desesperanza, para pensamientos suicidas, para poder completar procesos de perdón y reconstruir eventos dolorosos del pasado, son precisamente las autoafirmaciones, que no es otra cosa que hablarnos a nosotros mismos. Constantemente en David, o sea, esto no fue una excepción, esto era una regla en la vida de David. Constantemente él hacía el ejercicio de hablarle a su alma. Wow. Recordemos que el alma es el asiento de los sentimientos, el alma es el asiento de las emociones y es ese campo donde se manifiesta nuestra voluntad. Interesante. Y curiosamente, él lo hacía muchas veces en forma de pregunta. O sea, preguntándose a él mismo, y creemos que siempre por revelación, él como adorador conocía perfectamente dónde iban a estar las respuestas de las preguntas que le hacía a su alma. Las respuestas están en la presencia de Dios. Entonces, él hace la afirmación, en Jehová he confiado, en Dios he confiado. ¿Cómo decís a mi alma? O sea, ¿por qué yo me estoy diciendo a mí que escape al monte cual ave? Porque yo me estoy diciendo que huya. Yo creo que mucha gente se puede estar identificando con esto. De hecho, he tenido pacientes que me han dicho, Liz, la situación más retante de la experiencia que estamos viviendo en este tiempo es que no tengo a dónde escapar. Porque antes la gente tomaba un avión y sentía que si se iban para otro sitio, allá encontraban cierto alivio de la circunstancia, pero aquí la situación para algunos más presionante es precisamente que no tienen hacia dónde huir. Aunque les recuerdo que hay muchas formas de huir, no solamente físicamente. Hay personas que huyen a través del abuso del alcohol, hay personas que huyen a través del abuso de sustancias, a través de diferentes adicciones, y sabemos que en este tiempo todo eso ha aumentado. Así que, ¿cómo entonces no escapar de la aflicción? ¿Cómo enfrentar la aflicción? Recordando que cuando hablamos de aflicción nos referimos a ese tiempo donde sentimos incertidumbre, inestabilidad, ansiedad, tristeza profunda, desolación. Ahora bien, los tiempos de aflicción son una oportunidad extraordinaria. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. La aflicción es una oportunidad extraordinaria. De hecho, dato curioso, en el lenguaje mandarín chino se utiliza exactamente el mismo concepto para referirse a crisis que a oportunidad. Es lo mismo, es la misma palabra. Se utiliza la misma palabra para crisis que para oportunidad. Son una oportunidad para ver cosas de Dios que no habíamos visto. Yo sé que cada uno de ustedes debe tener un testimonio de que conocieron a mayor profundidad a Dios y que les fueron revelados misterios del mundo espiritual, de cómo es Dios, de cómo hace las cosas, y esa revelación hasta se pudo haber salido
hasta de lo que tú pudiste haber creído por mucho tiempo y por muchos años, hasta de paradigmas y estructuras religiosas. Sin embargo, en el momento en que estabas en el arrástrate, que estabas literalmente comiendo piso, loseta y alfombra. Y qué mala sabe, ¿ah? Sí, hay quienes han estado en esta semana así, arrastrándose por el piso literalmente, que no pueden ni estar en la cama. Ay, Dios mío. Tienen que irse al piso. ¿Ah? Sí. Eso tiene, a nivel psicológico, tiene un significado, porque es como conectarse a nivel emocional como con una raíz, y también que se ponen en posición fetal, porque el lugar donde más seguros nos sentimos en nuestra vida era cuando estábamos en el vientre materno. Y también esto como daña el cuerpo. Estuve hablando con Liz hace poco, ¿verdad? Por algunos detalles que pronto voy a testificar, ¿verdad, Liz? Sí, maravilloso. Y Liz me comentaba precisamente los órganos que se afectan cuando entramos en esas crisis emocionales. Y uno no lo sabe, Liz. ¿Por qué no se habla tanto de esto? Sí, fíjate, porque más bien nuestra visión de la medicina es más como remediativa, no preventiva. Y además que suele estar asociado más como con factores genéticos y hereditarios, las condiciones fisiológicas. Actualmente, gracias al Señor, Moraima, ha habido un auge más de hacer esa asociación de lo que es la psicoinmunología, de cómo nuestra parte emocional tiene un impacto en las defensas de nuestro sistema, de cómo los órganos que son filtros, como los riñones, el hígado, tienen impacto cuando, ¿verdad? Hay unas situaciones emocionales presionantes. Estuve leyendo, por ejemplo, en la fibromialgia, en lo que es la esclerosis múltiple, es porque se considera que pudo haber ocurrido en el momento histórico, llegó un momento histórico en la vida donde se pasó por alguna depresión profunda. Así que sí, muchas condiciones fisiológicas tienen que ver con la aflicción, pero lo que queremos atar a tu alma hoy es este principio. Todo es del color del cristal con que se mire. Tú vas a hacer una interpretación de la experiencia, tú eres quien le va a dar el significado. La aflicción no llega a nuestra vida con ninguna carga, la carga se la doy yo según como yo determino interpretar la experiencia. Así que toda aflicción es un puente para crecer, porque nosotros debemos proponernos ir por niveles. Y cada día, como decía el apóstol Pablo, tratar de alcanzar la estatura de Cristo. Que él mismo decía, no pretendo yo ya haberla alcanzado. El mismo Pablo decía que no lo había logrado. Pero nuestra meta debe ser cada día parecernos más a Jesús. Y la aflicción puede ser un puente. Claro está. Aunque la aflicción es un puente, no es el lugar de permanencia. Amén. Porque no queremos tampoco que nuestra linda audiencia diga, bueno, pues entonces, como la aflicción y el sufrimiento es para crecimiento, pues me abrazo aquí al dolor. No. Te queremos recalcar, no. No, siempre en la Biblia, el desierto no fue el lugar donde los personajes se quedaron. Fue el lugar desde donde fueron catapultados. El desierto no es lugar de acampar, es lugar de movimiento, es lugar de trascendencia. Hay que sacarle el jugo a la crisis. Es una transición, entonces. Es una transición. Y yo debo proponerme y hacer la visualización, que es lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no estoy viendo, pero que sé que lo voy a ver. Llamarle a las cosas que no son como si fuesen. Yo a nivel mental, yo ponerme todos los muñequitos donde yo me pueda ver al otro lado. Aunque me sienta en el desierto más árido, después de haber atravesado el Mar Muerto y salir de Egipto, y sienta que estoy muriendo allí, que yo me visualice en Jerusalén. ¿Ves? Y contemplarlo. Esto primero lo dice la Biblia y segundo lo ha avalado la ciencia. Que son lo que son las proyecciones
el yo proyectarme, porque de todo lo que yo proyecto, dentro de lo que es la soberanía de Dios, que va por sobre todas las cosas, ¿verdad? Se puede alcanzar. O sea, yo lo puedo ver materializarse. Liz, dijiste una frase poderosa ahorita. Hay que sacarle el jugo a la crisis. ¿A qué te refieres? Aprovecharla al máximo. Ajá. Señor, ¿qué tú me quieres revelar de ti? ¿Qué tú me quieres revelar de mí? Ajá. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? De hecho, yo publiqué en el Facebook, cuando estaba en un punto rojo de crisis, en el proceso del cáncer, Sí. yo tenía en aquel momento un aparato que exprimía limones, por recomendación de una persona que nos trata a las Que nos dos, atiende ¿verdad? a los dos. Sí, y el limón es bien importante en mi dieta desde que me diagnosticaron cáncer. Así es. Y entonces yo me tomé la foto con eso que exprime limones y puse en el Facebook, sacándole el jugo a la crisis. Pero créanme, la terapia me la está dando yo primero. Yo pretendía ministrar y enviar un mensaje con eso, pero el mensaje primario era para mí misma. Para recordarme que a esta crisis yo le tenía que sacar el jugo. Wow. Y ciertamente ahora yo mirando retrospectivamente, mirando hacia atrás, ciertamente fue un tiempo maravilloso de ver portentos de Dios antes de esperar el milagro final, de ver un papel que dijera que estaba libre de cáncer. Okay. El estar alerta y contemplar los milagros que se manifestaron diariamente. Tú que estás en la aflicción de un diagnóstico de salud, mucha gente con cáncer en Puerto Rico y otros diagnósticos fuertes, que tú sepas que aunque estés esperando ese milagro final, no dejes de percibir, de disfrutar y de saborear los milagros que diariamente se manifiestan dentro de ese proceso. Como cuando viene alguien con una palabra de esperanza que no sabe lo que tú estás viviendo. Cuando viene alguien con un recurso de provisión económico. Todo eso son los pequeños milagros. No debemos categorizar como pequeños o grandes milagros, pero que dentro de los procesos se podrían contemplar así. Son esos detalles que podemos disfrutar diariamente en medio de los procesos de aflicción. Liz, con lo que estás diciendo, obviamente pones la responsabilidad en cualquiera de nosotros que esté pasando por una profunda crisis para sacarle el máximo y exprimirla, pero no es menos cierto que muchos de nosotros muchas veces caemos en un hoyo donde le echamos la culpa a todo el mundo. Entonces nos victimizamos y no estamos en una actitud de sacarle provecho a la crisis. Si hay alguien que nos está escuchando que está en ese punto, en que culpa, y obviamente no le está sacando ningún provecho porque está en la posición estrictamente de víctima, cuando caemos en ese hoyo que nos puede pasar a cualquiera o tal vez nos ha pasado, ¿cómo salimos de ahí? Primero hay que tomar la decisión. Yo decido que dejo a un lado el rol de víctima. Puede ser muy común la autocompasión y el bendito yo. Eso para mí fue fascinante de estudiar el perfil psicológico de Jesús. Ver que Jesús lo que hacía era empoderar a las personas. O sea, si Jesús hubiera sido boricua, yo creo que no hubiera dicho, ay bendito. Sino que vemos a Jesús diciéndole a la gente, levántate, camina, sal fuera, métete en el estanque, ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, lo que hizo siempre Jesús no fue pasar la mano, aunque él sentía compasión con las personas, como por ejemplo en el caso de Marta y María, en la escena de la muerte de Lázaro, donde Jesús llora por compasión. No lloró porque Lázaro se había muerto, porque él sabía que Lázaro iba a resucitar. Lo sabía desde antes de que Lázaro muriera, desde que lo mandaron a buscar, que estaba en otra aldea. Él conocía, él ya había proyectado el final de esa historia, pero llora por compasión hacia ellas. Pero aunque sentía compasión, aún a Marta y a María las catapultó en el proceso, como cuando le dice a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ciertamente el abrazarnos al rol de víctima va a implicar estancamiento.
el abrazarnos a la autocompasión lo que va a hacer es limitarnos en el proceso. Hay crecimiento cuando yo acepto y yo doy ese extraordinario viaje por dentro de mí y evalúo y reconozco lo que está pasando conmigo. Pero hay gente que está estancada la vida entera estacionada ahí. Totalmente. Impresionante, ¿no? Hay gente que Totalmente. tiene como si fuese un estilo de vida, o sea, la pasan lamentablemente, ¿no? Ahí. Hay quienes tal vez si tienen depresión o vienen de un hogar de origen donde había alguien que era víctima Ajá. y pudo haber copiado ese patrón. Curiosamente, si tú vienes de un hogar de origen así y había alguien significativo que era víctima constante, seguramente tú puedes hacer memoria de cuánto tú sufriste porque esa persona importante para ti era de esa manera. Y a lo mejor en algún momento en la vida te dijiste y te hiciste la promesa a ti mismo y a ti misma: yo jamás voy a ser víctima como mi mamá o mi papá, o mi abuelo o mi abuela. De forma inconsciente estás copiando el patrón. Sin embargo, hoy mismo es el día donde tú puedes despojarte de esa visión de la vida, porque eso se convierte hasta en una visión de vida. Wow. Y ni eres feliz tú, se quedan permanentemente en el estado de aflicción. Ni eres feliz tú, ni como decía Facundo Cabral, el cantautor argentino, también se amarga todo el barrio. Eso me encanta. Así mismo. Eso me encanta. Porque cuando tú no eres feliz, por eso es que decimos que la felicidad es un deber social. Ajá. Porque no solamente es para tú estar bien, no es solamente para tú entrar en un estado de plenitud, que es lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Llegarán las aflicciones, el mismo Jesús lo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero eso no le puso un punto final. Dijo: mas confíen porque yo he vencido al mundo. Cuando Jesús habló de las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, bienaventurado quiere decir triplemente feliz y triplemente dichoso. Tampoco eso le puso un punto final. Bienaventurados los que lloran, porque experimentarán consolación. Entonces decimos esto con mucho amor y mucho respeto. La consolación de tu aflicción puede estar frente a ti, puede estar en tu puerta, y en el rol de víctima hago un bloqueo porque me quedo solamente en el llanto. Te pasa la guagua y ni te das cuenta. Todos en nuestra familia podemos tener a alguien que podemos decir: esta persona se abrazó al dolor. Esa persona no ha podido perdonar. De hecho, el perdón es una llave que nos libera. Sobre todo, pues estamos hablando de mantener la confianza en tiempos de aflicción. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios y no en las personas. Yes. Y si encima de esa aflicción que uno está superando viene otra y la superas y viene otra, pues entonces hay personas que viven en ese eterno dolor y no puede ser. Hay que sacudirse. A todos nos pasa, pero salimos a la otra orilla. Liz, no hay tiempo para más, pero esto ha estado poderoso. Las personas pueden buscarlo y compartirlo. Y también, ¿cómo pueden conseguirte? Claro que sí, pueden llamarnos al 787-396-8307, 787-396-8307. En estos momentos tenemos la agenda de la oficina cerrada en el centro de consejería porque tenemos la agenda llena, pero sí estamos disponibles para ir a las iglesias y atender grupos en conferencias o predicaciones, y te invitamos a que busques nuestro más reciente libro, Mujer, Conoce tu valor y vive con propósito. Está ya disponible en Amazon, está disponible en las librerías cristianas y en tiendas por departamento. Mujer, conoce tu valor y vive con propósito, que es una guía para sanar la autoestima. Qué bueno. Excelente. Gracias, Liz. Muchas bendiciones. Otro extraordinario recurso de Ruta Nueva Vida. Liz, Sí, señor. Eso.